estamos arrancando bajito, ¿no? Ahí, prendiendo los motores. Música robótica para presentar Revolución Robot. (099-891-888). Ese es el teléfono por el que se han comunicado algunos oyentes y lo pueden hacer ustedes también. Voy a contar una infidencia. Nuestro invitado fue invitado varias veces y se negó a venir sostenidamente, pero al final lo convencimos, lo logramos traer. Les presento, quizá lo conozcan obviamente, a Marco Caltieri. Voy a leer algunos detalles de su bio. La bio corta. La bio larga nos llevaría todo el programa, como con Frank. Hay un punto en contacto entre el invitado anterior, esa línea interminable que traza Fran desde hace años, con el invitado ahora presente, que tiene un cuento interminable, un cuento infinito que no se termina nunca, el sueño de todo niño. Léeme de nuevo el cuento, papá. Y bueno, y allá va. Realizador audiovisual, ilustrador, como verán tenemos un nexo entre los invitados. Fue editor y fue historietista en la revista Guacho. Así lo conocí hace mucho tiempo, una revista increíble que tiene unos formatos, a veces era un formato chiquito, a veces no había cómo salir con ella para ir de un lugar a otro sin llamar la atención. Publicó los libros Metro de Montevideo, Cómo manejar el Metro de Montevideo, El cuento de nunca empezar y Revolución Robot, que es del libro que vamos a hablar hoy. Dirigió la serie de TV El Cuco de las Matemáticas y TV Educativa junto con Pablo Marcovecchio y Metro de Montevideo, basado en su propio libro. Actualmente es socio junto con Aníbal Prato de la productora Cholo Films y se encuentra produciendo su primer largometraje animado junto también con Pablo Marcovecchio. ¿Cómo estás, Marco? Muy bien. Muchas gracias. Marco, no Marcos, Marco Caltieri. ¿Andas bien? Bien, súper bien. Bueno, ¿podemos contar por qué no viniste? No, es espantoso. No, Bien. me da vergüenza. Medio robótico también. Sí, claro, quedé ahí roto, sí, se aflojaron unas tuercas y. Unas tuercas, sí, quedaste, no pudiste llegar a la radio. Sí. Si es que mi vieja, la revista, una de las Guacho, el 4, fueron 3 trilogías, y el 4, 5 y 6 eran muy grandes, sí, eran muy incómodos, y mi vieja le puso unos elásticos y la usaba de carpetita. Qué bárbaro. Te quería contar eso. Es buenísimo, porque sí, ahí podía meter todo. Sí, era una carpetita muy práctica. Bueno, veo que venís de una familia creativa. No, absolutamente no. Mi viejo jugaba al fútbol. Mi viejo jugó en Racing. Eso. Sí. Esta es la verdadera razón por la que te trajimos hoy. Sí, para hablar de Racing. Para hablar de Racing. Traer campeón. Pero mi vieja que ha hecho de todo, mi vieja es muy particular, se recibió de abogada a los 67 años, una cosa, y ahora está trabajando como nunca, tiene 70 y algo. Mi vieja es una adicta al cuento, me di cuenta como de grande, que a mi vieja le preguntás algo y le preguntás cómo estuvo el laburo ayer y te dice se enfrió la tierra, aparecieron los dinosaurios, y te clava un cuento y te puede tener 4 horas y media para contarte algo que a otra persona por ahí le lleva poco tiempo. Y me di cuenta en algún momento de grande que le había heredado esa capacidad para agarrar algo chiquito y estirarlo. Bueno, pero eso desmiente que no sean creativos. Absolutamente. Si tu padre jugó en Racing, sin duda fue creativo. Absolutamente. Y tu madre, me estás diciendo, alguien que a esa edad se dedica a estudiar y se recibe. Sí, absolutamente. Sí. Quizás no asociado con la creatividad vinculada a lo artístico, a lo mejor, pero no. Para mí es una gran diferencia que conecta con lo que hablábamos con Fran, esa manera de vincularse que si no lo tomás de un lugar trascendente, nos posibilitamos todos a expresarnos y a ampliar nuestro mundo con eso, con la imaginación. Absolutamente. Marco, ¿vos conocés porque te gustan los ilustradores, seguís al mundo de los ilustradores, a Mariscal, al español? ¿A Javier? ¿Javier Mariscal? Creo que Javier Mariscal. Creo que sí. Porque mira esto.
No hay un... O sea, yo la verdad que soy un gran seguidor de Kiko Veneno y este disco me gusta mucho, el que se llama Está muy bien, eso del cariño. Y cuando salió tu libro y lo vi, inmediatamente fui a buscar el disco, porque sí. hay un aire, sí, ¿no? Sí. Colores, sí, la tipografía, sí. ¿No? Hay un aire de época también, de referencias comunes, qué sé yo, Gary Bateman, por ejemplo, o Cass, son historietistas y ilustradores norteamericanos. Hay como un aire de época, creo, del que yo soy también muy deudor, ¿no? Qué sé yo, hay más gente haciendo cosas que también tienen como un poco de ese aire. Creo que tenemos, que generacionalmente tenemos como unas cosas ahí bastante común. Bueno, con Nico Branca, que somos muy amigos, tenemos también mucha cosa en común, y nada, ves como de las mismas influencias, a veces Basquiat, a veces, qué sé yo, a veces, no sé, Miró, no sé, hay mil cosas que te gustan y que, bueno, en algún momento salen, ¿no? Esto de pensar en niños, o como un público final, porque también cuando uno escribe un libro para niños, sin duda está pensando... Yo siempre me imagino también que hay un tipo de adultos que por suerte recuerdan con claridad cómo es ser niños, porque lo fueron, y si bien no es que estás comportándote de manera infantil, sino seguís siendo lo que fuiste. Vos podés ser, sabés cómo es ser niño, cómo es ilusionarte, emocionarte, como cuando no había tanto pudor para, sobre todo si sos hombre, y fuiste creciendo con un montón de limitaciones emotivas que por suerte, si recordás que antes fuiste niño y te permitieron serlo, podés seguir emocionándote como te tenés que emocionar, aunque vayas creciendo, como fuiste adolescente, como vivís con ese enamoramiento de las primeras cosas que siempre siguen sucediendo. ¿Por qué te has concentrado tanto en este tipo de literatura? ¿Tenés hijos? Perdón. Sí, tengo 3. ¿A quién está dedicado el libro? Claro, son los 3 a los que está dedicado. Y el primer libro que hice yo, que se llamaba El cuento de nunca empezar, los hice para ellos, ¿no? Porque un poco te pasa que recibís mucho material, ves mucha cosa, te metés en un área que no conocías. Probablemente a nosotros, a mí, a Fabián Rodríguez, que es con quien hacía Guacho, nos invitó Diego Bianchi, que es el editor de Lápiz Japonés, que después lanzó una editorial llamada Pequeño Editor, y hace como 20 y pico de años nos invitó a hacer libros infantiles. Probablemente yo todavía no había tenido hijos y no entendía. Después entendí un poco más por dónde iba la cosa, porque además para entrar en un área necesitas leer mucho, obviamente, necesitas conocer. Entré en contacto con mucha literatura infantil, entré en contacto con libros álbum que son hermosos. Diego me contó que existe una categoría que es el libro del estante alto, que son esos libros que los padres no quieren que los niños babeen, entonces se los guardan en un estante alto, pero se los sacan, se los leen, se los vuelven a guardar arriba, porque los propios padres los aprecian. Aprendí realmente mucho y vi también mucho libro que no me gustaba, y en un momento sentí, nosotros somos unos snobs, ¿no? Pues somos una generación de snobs, aniñados, además ahora hablamos de eso. Debe haber otros snobs como yo que por ahí no le gusta el cuentito de que viene el ratoncito y le dice no sé qué al perrito. Debe haber más snobs teniendo hijos o más hipster teniendo hijos, y que probablemente estén como un poco preocupados, o tal vez quieran darles una experiencia distinta. Y con Fabián pensamos en un momento una idea que era una estupidez, que es lanzar Guacho para niños. O sea, en una revista, pues nos pasaba que gente nos decía, che, le di la revista a mi hijo, y nosotros decimos, no, que hay una historieta de Frugone que está llena de pitos. Y decía, no, tranquilos. Hice una revisión y agarré con cascola y le pegué las hojas que eran más complicadas. Ah, perfecto. Y no sabés cómo la disfruta. Incluso una se dedicó a colorear, porque la revista eran 2 colores, y daba gana como colorearla. Y dijimos, capaz que hay algo ahí. Y ahí empezamos a pensar esa colección. Y bueno, yo hice ese libro finalmente para mis hijos. Nunca ocurrió el proyecto, pero les hice el libro para mis hijos. Lo imprimí, lo encuaderné, se los mostré, se los conté, se los presenté. Ellos eran chiquitos, tenían 5, 6, 7 años. Y le dije, bueno, ¿les gustó el libro? Y me miraron y me dijeron, no nos gusta para nada. Y dije, qué desgraciados. Y años después, cuando lo publiqué, el libro estuvo ternado en los Bartolomé Hidalgo, y me hizo ilusión
En un momento estuve averiguando, dije, no sabía bien cómo era, y estuve averiguando y había un discurso, y dije, los voy a llevar a estos desgraciados. Llego a ganar y les voy a decir, mirá, Barney, ¿de quién te burlaste? No gané al final, ganó un libro muy lindo de otro ilustrador que se llama Pablo Choca, que es amigo, y me quedé con ganas de ese momento de humillación hacia estos desgraciados que me dijeron que no les gustaba el libro. Pero nada, primero creo como que mi vínculo tiene que ver, no es un vínculo muy, muy liviano, tiene que ver con mi experiencia como padre, pero también como en algún momento ves cosas muy lindas que te gustan y dices, che, estaría bueno hacer esto, y sentí como que había como la posibilidad de hacer algo un poco más raro, ponele, o un poco menos usual. Sabés que el otro día estuvimos conversando con Dinora López Soler, especialista en literatura infantil, y justamente hablábamos de eso, ¿no? Del libro que es literatura, que no es un manual de buen comportamiento que baja línea o que tiene el cuentito del patito azul que nadie lo quiere y un día el pato se tira al agua y se despintó, entonces, viste, como que no hay que juzgar por la apariencia, toda esta cosa que tiene una funcionalidad para tranquilizar a los adultos, básicamente, ¿no? Y me gusta hablar contigo y, a partir de esto que me decís, llevarte a pensar qué leíamos cuando éramos niños, ¿no? O sea, ¿cuál era el vínculo con libros para niños? ¿Lo tenés claro? ¿Vos lo recordás? Sí, absolutamente, Contame. 100%. Yo tengo un tema con el tema de la niñez que es generacional también. Yo no manejo, saqué la libreta y todo, pero no manejo nunca, y me siento medio como una cosa que hay que transportar. Creo que somos una generación muy aniñada. Yo me acuerdo claramente qué es lo que leía. Mi viejo un día me dijo, mi viejo hizo dos tremendas cosas en mi formación cultural, todas de orden popular. Una, me dejaba en el Cine Arizona a las 2 de la tarde a ver la triple función en el verano. La Era matiné. una guardería matiné y estaba hasta las 8 de la noche, a las 8 de la noche me iba a buscar. Y la otra fue que un día me dijo, ahora vas a leer esto, y me trajo unas historietas, que eran las que a él le gustaba, que eran El Llanero Solitario, claro, Tarzán. Y lo primero que hice fue ir a un kiosco que vos llevabas plata y cambiabas las revistas, y las cambié por unas Pato Donald. Y me quedé para siempre ahí adentro. Realmente, para mí, mi formación cultural son las revistas del Pato Donald, a esa edad por lo menos, y me acuerdo absolutamente. Hay una historieta del Pato Donald en la que él participa de un concurso en el cual le dan una caja con partes para que arme un auto, y él no sabe hacerlo, entonces llama al primo, llama a Giro Sin Tornillos y le pide que le arme el auto, y Giro arma el auto de una manera inusual, no de la manera en la que arman los demás competidores, y entonces el Pato va medio carajeando a competir porque tiene un auto que está todo deforme, que no es, y el auto ese resulta que es mucho mejor que todos los otros que eran un auto estándar. El Pato antes de la competencia está como muy angustiado, y se lo cambia al primo, entonces el primo compite con este auto deforme y gana, y el Pato aprende que en realidad hacer las cosas de una manera diferente a como lo hacen los demás es probablemente es un camino mucho más interesante. Y a confiar en su instinto. Entonces yo leía esas historietas, yo no sé quién hacía esas historietas, tiempo después leí, no me acuerdo quién decía que nosotros leíamos historietas que eran de los 50, muchas veces recicladas, que había aprendido a distinguir al bueno. El bueno es Abby Iwerks, que es el verdadero autor del personaje del Pato Donald, no Walt Disney, y vos aprendías a distinguir. Yo me acuerdo de distinguir, me acuerdo que me sentí identificado de ver cuáles eran las historietas del bueno. Hay unas historietas que eran mucho más profundas que otras, o una aventura en la que se iban a un país donde terminaban chocando el país porque lo cambiaban por una moneda que eran las tapitas de Coca-Cola. Había unas cosas ahí que estaban como súper interesantes. Me acuerdo muchísimo, y para mí esas historietas fueron fundamentales. Marco, no me puedo olvidar porque me olvidé en la entrevista anterior y lo voy a decir por los dos. Esto es un regalito que no es mío, no es nuestro. Lo dejó Sebastián Sebreiro, ¿lo ubicás? Cantante de La Vela Puerca. Ah, claro. Que es su primer libro, que cuando lo entrevistamos dijo, mira, te voy a dejar 2 libros y vos se los regalás
a quien te parezca y le regalamos uno a Frank y el segundo es para ti. Muchas gracias. Cuentos del Montón de Sebastián Cebreiro. Cumplí, Seba, ¿eh? Ya está. Lo hemos hecho. Contame lo que se pueda contar. A mí no me gusta mucho, es difícil, ¿eh? Es difícil. Creo que la palabra esta, spoiler, que se asocia mucho con el cine, con cuando la gente comenta películas y dice, che, la estás spoileando. Con los libros pasa lo mismo, ¿viste? A veces es difícil hacer una entrevista sobre un libro y estimulando a la gente a leerlo. Y no solamente no contar el final, que es una obviedad, sino a veces, ¿cómo haces para hablar? Y no, bueno, hay formas. Quiero que pase lo mismo en este caso. Alguien dirá, pero no se están escuchando muchos niños el programa, háblenlo. No. Hay niños que nos escuchan, les puedo asegurar. Perdí tu libro, acá está. Tu primer libro se llamaba Un cuento de nunca empezar. El cuento de nunca empezar de un lado y del otro lado se llamaba El cuento de nunca terminar. Bueno. Porque eran dos cuentos al precio de uno y vos lo agarrabas de cualquiera de los lados, claro, y se encontraban en el medio. Bien, hay algo de ese juego que también pasa en este libro, ¿no? O sea, me siento identificado con esto de ver las cosas de manera circular y volver a pasar por el mismo nodo. Lo más interesante de este libro no es esto, que también está muy bien, lo del el cuento infinito, sino que te metes con la inteligencia artificial de alguna manera, con los robots y con este inicio que plantea un personaje que va a contar un relato y que empieza a plantear esta novedad de que quizás en un futuro inmediato aquellos que hacen zapatos se queden sin trabajo porque los zapatos van a ser hechos por robot. Y entonces ahí el niño dice, pero mi madre hace zapatos, que mi madre se va a quedar sin trabajo. Y a partir de eso, que es una línea nomás, empieza este relato donde quien cuenta, los niños, los robots que van tomando el control de la situación, empiezan a debatir, y no voy a contar más que esto. Lo que es muy interesante, que sí lo puedo contar, es que es muy ingenioso cómo has resuelto algunos metadiscursos dentro de la historia, que es, por ejemplo, las notas de autor, los pies de páginas, que le dan un nuevo... Es como si estuviéramos leyendo el cuento en una interfase digital y pudiéramos hacer un clic y ir a otra pantalla, ¿no? Es buenísimo eso, o sea, me sentí como muy, muy atrapado y estaba esperando dar vuelta a la página que apareciera, y aparece siempre. Entonces, ¿cómo...? Hablábamos con Fran de cuando se hacían los diseños en frío y cómo ahora la computación, la computadora, lo digital, la computación, parezco de otra época. Soy de esta es mi época. La parte digital, la tecnología, nos ha permitido ampliarnos y también distraernos, ¿no? Ojo, porque... por ejemplo, si estás escribiendo una novela, para mí me parece que no tenés que tener en esa computadora internet, porque si no, te vas, ¿viste? O por lo menos a mí me parece eso. ¿Cómo convivís y cómo haces uso de tu experiencia como compositor con la tecnología en la mano a la hora de hacer esto? ¿Se cruzan? ¿Es algo que lo pensaste, que se te fue cruzando a la medida que ibas dibujando y escribiendo? Porque como vos sos el ilustrador, además... ¿Cómo se hace eso? Porque en mi cabeza es, bueno, tengo unos dibujos, a ver cómo los junto y hago una historia. Pero como no soy ilustrador, no sé qué va primero. ¿Cómo empezás a construir este mundo? Sí, mi experiencia además como un ilustrador que no tiene una paleta muy amplia, no me tengo en mucha estima como ilustrador, entonces... yo lo primero que hago es escribir un texto, soy bastante literario en eso, escribo un texto y expreso la idea. De hecho fue como lo primero que le mostré a la editorial y me dijo, estuvo bueno, me dijeron, por un momento sentí que no era un libro para niños y después dije, está bien que sea para niños. Y es que es lo que vengo aplicando en Guacho hace un montón de tiempo, lo que hice cuando hacía Guacho, que es escribir algo, relajándome respecto a las exigencias, a las exigencias gráficas que pide el texto. Y cuando lo voy a ilustrar, cambio de canal, trato de comportarme como si fuera dos personas distintas, cambio de canal y respeto absolutamente el texto
tengo además la potestad de poder hacerlo, pero no tengo un escritor. Y dibujo lo que puedo. Entonces, en general también me pasa mucho que cambio muchos de esos textos a la hora de dibujarlo. A veces los cambio porque dibujé un globo de texto que no me quedó bien. El libro el libro comporta un gran engaño detrás de la tapa. He logrado engañar a la editorial para publicar lo que es básicamente una historieta, porque el libro no ocurre en los términos de un cuento, no hay un texto y un narrador omnisciente, hay una historieta, un personaje funcional. No, eso está buenísimo, no es un típico libro-álbum. El libro-álbum, le digo a los escuchas, es ese formato de, ¿sabes? Ponte la medida, que son 20 y algo por 18, una cosa así. No sé. 21 por 26, no me acuerdo. Es el libro para literatura infantil grande, que generalmente lo que tiene es una ilustración por página con un texto breve por página, ¿no? Claro, en este caso se parece más a una historieta que a uno de esos libros. De hecho, los textos no están escritos, están casi dibujados, escritos con distintas tipografías, en globos, como si fueran historietas, repartidos de manera no aleatoria, pero como si hubieras batido el libro, ¿no? Y los textos se mueven. Eso le da también una posibilidad al lector niño a leer desordenadamente, ¿no? Porque no es que lo que está arriba va primero necesariamente, ¿no? Sí, el orden izquierda, derecha, arriba, abajo, también es la historieta. Vos cuando haces historieta tenés que encontrar la manera de subvertir eso, porque a veces necesitas que se lea antes algo que no está a la izquierda y no está arriba. Entonces necesitas llamar la atención más de alguna manera o de otra. Entonces ahí a mí me interesa mucho la experiencia, porque es particular la experiencia de leerle cosas a los gurises. Cuando le lees cosas, los gurises son interactúan muchísimo con el texto. Eso yo un poquito lo expresaba también en el anterior, donde había dos personajes que se interrumpían mientras uno le contaba al otro. Acá también hay un personaje que cuenta un cuento y es interrumpido y cuestionado. Los gurises son muy cuestionadores del texto que vos estás contando. Yo leímos 2 veces La historia sin fin. Y hay un momento de La historia sin fin donde cuentan... de Michael Ende. Sí, de Michael Ende. Que incluye el fin en su apellido. Sí, buenísimo. Y hay un momento donde ellos hablan del libro que están... El libro que están leyendo adentro de la novela es el libro que tenés entre manos, y describen la tapa. Y en la tapa hablan de 2 víboras que una se come a la otra, ¿no? Es como y entonces los gurises míos dijeron, pará, a ver la tapa. Y claro, la tapa era una colección genérica donde ese diseño había desaparecido. Adentro el libro tiene como 2 colores, tiene violeta y verde, creo que es, no me acuerdo, porque son como 2 libros uno adentro del otro, son 2 niveles distintos, es complejísimo el libro. Y los gurises lo disfrutaban un montón y cuestionaban cada cosa, cuestionaban cada punto. El dragón no se llama Falcor, como en las películas, porque además primero vimos la película, se llama Fujur. ¿No sabes el dolor de cabeza que es que cada vez que dice Fujur el texto vos tenés que leer Falcor? Porque es mucho más simpático el dragón perro de la película que Fujur, que es solo un dragón blanco en el libro. Ese es un punto muy a favor de la película. Pero es un dolor de cabeza gigante. Venís leyendo eso y cada vez que dice Fujur vos tenés que leer Falcor. Porque te dice, pero se llama Fujur, se llama Falcor. Sí, ya voy. Claro. Son muy cuestionadores y a mí me interesaba también como reproducir eso de cómo ellos enriquecen el texto y quieren entrar todo el tiempo en el texto. Y entran en el texto. Y estás contando Caperucita, ¿no? Viene Caperucita. ¿Y cómo se llama Caperucita? Te dicen. Bueno, ¿cómo se llama Caperucita? Y dicen, se llama Julia. Onda, como Johnny. Y decís, claro, mi amor, se llama Julia. Y la abuela se llama como la abuela. Y así, viste, es que van entrando en el cuento. Ellos no... Mi sensación, capaz que son los míos, que son particulares, pero mi sensación es que ellos tienen una manera distinta de consumir el texto o consumir la obra. Tengo la sensación de que entran mucho más a la manera de un videojuego. Entonces, también en eso que vos decías, que es cómo... También me interesa que sea como una cuestión, ¿cómo entrás al asunto? ¿Por dónde entrás? Está buenísimo lo que decís. Para quienes hemos publicado libros para adultos y libros para niños, no hay nada más exigente que la presentación en una escuela del libro de niños, ¿no? Vas a una escuela, es una locura, las preguntas, los cuestionamientos, te sentís muy, muy expuesto, ¿viste? Y realmente... No hay preguntas que son
que hay un ego atrás en la pregunta, ni una idea de corrección, ni siquiera una manera de un interés que notamos en una pregunta en adulto, que está buenísima. Hay otra cosa, hay una exigencia que te hace cuestionar si el libro no está fallando o si el libro... Y eso es una exigencia que está muy bien también para medirte cuando escribís el libro, ¿viste? Porque... vos tenés la chance esta de chequearlo con tus hijos, pero a su vez tus hijos son tus hijos, ¿no? Después vas a una escuela y la experiencia es totalmente distinta. Y en los barrios, en los intereses, según a la escuela que vayas, según la experiencia de cada niño, hay que ir con algunos recursos extra libro para poder controlar. Caramelos, por ejemplo. No, ¿sabes lo que llenos de caramelos? Yo lo que hacía, lamento, si hay algún niño escuchando, podía revelarme. Me dejaba una tirita de pelo acá en la nuca, ¿viste? Me rapaba todo, pero me dejaba, cuando presentaba el libro, me dejaba una tirita. Inmediatamente veía la forma de que la notaran y le decía, es la rayita del poder. ¿Cómo la rayita del poder? Claro. Fíjense, si yo me toco la rayita, puedo hacer cosas increíbles, por ejemplo, y ahí inventaba, ¿viste? Miren, me voy a desnudar y vestir en segundos. Me tocaba la rayita. Sí, ¿qué pasó? ¿No me vieron? No. Me saqué el buzo y el pantalón. A ver, de nuevo, sí. Ah, yo lo vi, decía uno. Y ahí ya zafaba, ¿viste? Y la rayita del poder me permitía, iba a la escuela antes, la recorría todo y le decía, miren, yo nunca vine a esta escuela, pero si me toco la rayita del poder, sé que los baños quedan para allá. Y eso te permite también conectar con esto que hablábamos antes con Fran y contigo, con esa parte, vos decís que somos una generación aniñada o algo así, pero es hermoso tener eso a flor de piel, o sea, y cuesta despegarse de eso después que lo empezás a disfrutar, pero bueno, hemos ido creciendo y también nos han coartado cierta desfachatez o desparpajo que nos hace felices, punto, felices. ¿Sos una persona feliz, Marco? No, para nada. No, pero la felicidad, viste que son momentos, ¿no? No, la felicidad es un recuerdo. Me parece que la felicidad es una cosa que vos en un momento hace balance y decís, a ver, aquel 4 de... Sí, fui feliz. Claro, no me di cuenta en el momento. Me parece a mí. Me parece que es muy difícil. Me parece que me provoca desconfianza. Una persona que me dice, no, soy muy feliz. No, muy feliz no, pero digamos, arañar momentos felices, que es lo que... No existe la felicidad con mayúsculas que se mantiene en el tiempo, pero pequeños momentos, detalles. Yo no soy padre, pero supongo que los hijos te dan unos picos de felicidad. De disgusto permanente. Y de disgusto permanente, también. Pero perpetuo. Lo que pasa es que si no tenés el disgusto, ¿con qué lo medís para saber cuándo? Claro, pero al rato vos decís, y aquella vez, qué bien que estuvimos. Estuvimos bien. Sí, a ver, ahora no. Pero creo que no es algo del presente. Me parece a mí que la... Pero capaz que es un tema como de... ¿Estás pasándola muy mal ahora? No digo que seas feliz. Sí, claro, esto es el infierno. Esto, vos, las luces estas, todo este lugar es el infierno para mí. Estoy medicado, pero lo sobrellevo. ¿Vos decís que tus hijos están escuchando? No lo sé. Usualmente tienen una especie como de rechazo que a mí me parece saludable respecto a todo lo que hago yo o hace la madre. Qué sé yo, es como que, bueno, el más grande, por ejemplo, está estudiando ingeniería. ¿Pero más grande qué edad tiene? El más grande tiene 22. Pero están grandes. No, están enormes. ¿Pero fuiste papá joven? No, a los 32. No. Tienen como una especie como de rechazo, que a mí me parece bien, una especie de rechazo saludable. La otra vez llevé a la más chica, que tiene 15, que dibuja mucho, le gusta mucho dibujar, y la llevé al Artist Alley, ahí donde era, ¿cómo se llama? En Ferrando no, allá abajo, en donde era Sinergia. Allá en Gonzalo Ramírez. No, cerca de Tres Cruces. Nunca sé cómo se llama. Sí, no, yo tampoco. Bueno, estuvo buenísimo, había otros ilustradores, había mucha gente, muchas ilustradoras, haciendo muchas cosas, a ella le gusta el manga, muchas cosas lindas. Y le digo, ¿te das cuenta que no trajiste plata para comprarte nada? ¿No trajiste el celular para sacar fotos, para tener un contacto? Y me dice... Lo que pasa es que como esto era algo que lo que me traías vos, nunca pensé que podía estar bueno. Y yo digo, está bien. Porque nosotros nos creemos que somos unos padres piolas, que somos re abiertos y re amiguis, y ellos nos ven como unos viejos carcamanes. Sí, igual me parece que tu padre debe haber pensado lo mismo cuando les cambiaste las revistas que él te dio por los Patos Donald. Seguramente. Se debe haber sentido traicionado. Claro, sí, te doy el Llanero Solitario, te doy el Tony y lo cambiás por el Pato Donald. Seguramente. Un poco de respeto, por favor.
Puse a Kiko Veneno para, bueno, conectar un poco esos mundos visuales y para irnos a una pausa con un poquito de música. La canción se llama Respeto. Cada cual vaya diciendo lo que quiera, se lo lleva la corriente por la carretera. Ves pasar la gente y tu sangre permanece indiferente. Le pides a tu Dios por las mañanas que lo malo no te coja. Después le pides al viento que te arrastre las hojas. Rezas por la lluvia y no te mojas. Está muy bien y eso del cariño yo me comprometo, pero no me des un dulce como un niño. Te estoy hablando de respeto. Ya ha llegado el sol a lo más alto. ¿Qué puedo yo hacer? No puedo mirarlo ni vivir sin él. Todavía tengo mucho que aprender. Dices que la noche se hace larga, más largo es el día. Regaré tus flores si tú riegas las mías. Cada bicho va buscando su armonía. Está muy bien y eso de cariño yo me comprometo, pero no me des un dulce como un niño. Te estoy hablando de respeto. Y está muy bien y eso de cariño yo me comprometo, pero no me des un dulce como un niño. Te estoy hablando de respeto. Mira aquella luz como disfruta y en la oscuridad solo le preocupa que la vean los demás. Móntate en su grupa y está muy bien y eso de cariño yo me comprometo, pero no me des un dulce como un niño. Te estoy hablando de respeto. Está muy bien y eso de cariño yo me comprometo, pero no me des un dulce como un niño. Te estoy hablando de respeto. Y está muy bien y eso de cariño yo me comprometo, pero no me des un dulce como un niño. Te estoy hablando de respeto. Y está muy bien y eso de cariño yo me comprometo, pero no me des un dulce como un niño. Te estoy hablando de respeto. Estamos hablando con Marco Caltieri. Me acaba de tirar una teoría que me encanta y la quiero decir. ¿Puedo, Marco? Claro que sí. Pero antes de decirla, contame un poco la parte tuya que no tiene que ver con el diseño así en
en papel, en versión gráfica, texto, sino la parte audiovisual. Me refiero, ¿estás tratando de hacer un primer largo animado? Sí, un largo animado para adultos. Ganamos un fondo de ACAU, de la agencia de cine, hace unos 2 años y estamos trabajando ¿Qué estás mejorando el guión o ya trabajando en Estamos trabajando en el guión fuerte con Pablo. Nos íbamos a juntar mañana y ahora probablemente nos juntemos el sábado. Pero sí, estamos trabajando en el guión. Es un proyecto que me gusta mucho, nos gusta mucho. Son una serie de sueños, uno adentro del otro, y cada sueño tiene un estilo gráfico diferente. Estamos también en el mundo de las referencias visuales. Va a ser una película que vamos a filmar y luego rotoscopiar. Tiene como... ¿Qué es rotoscopiar? Dibujar arriba del video. Dibujar arriba del video con referencia del video en 5 estilos diferentes. Hay como unas intervenciones publicitarias, hay unas tandas publicitarias en el medio de la película. La verdad es que estamos muy contentos, muy ilusionados. Son procesos de muy largo plazo. ¿Tiene nombre? De años. Sí, por ahora se llama Eternidad Sociedad Anónima, pero estamos a punto de cambiarle el nombre. Bien, sí, es un proceso muy largo. Hoy de mañana estuve con un amigo que se llama Matías Paparamborda, con el que estamos hace 10 años terminando de escribir un largo también, y hablábamos de Ende. Hoy de mañana, ¿puedes creer? Sin hacer mucho alarde de esto, la física lo explica, esto de las energías que se cruzan. No es, ¡ay, qué casualidad! ¿No? A veces no es casualidad, es... ni consecuencia, es sencillamente correlación, una cosa que viene atrás de la otra, y si uno está atento empieza a encontrarlos. De hecho, con la palabra eternidad también hay un punto en contacto, aunque no tiene nada que ver, tranquilos nosotros, pero sí, esto que decís de la eternidad me conecta, y verás cómo se da en vivo este acercamiento de los temas con la teoría que me tiraste en la pausa, ¿no? La voy a expresar yo y vos la... Hablando de esto de que me llamó la atención que vos decías que éramos una generación aniñada, o no sé cómo lo expresaste, aniñada. Dijiste. Infantil o infantilizada. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, pero te tomo el puntapié inicial y digo, ok. Y vos me decías ahora algo así como, bueno, mis hijos que tienen 20, 15, en fin, nos ven, o gente con la que trabajo que tiene 30 y algo de años, cuando digo nosotros, dice, ey, nosotros no, vos no sos nosotros. Como que notás cierta diferencia y tiraste un facto increíble que es, yo creo que esta generación va a inventar una nueva tercera edad, va a inventar un final de vida totalmente distinto en el que aún quedaremos más ridículos. Decime algo más de esa idea. Yo pienso es un gran libro, ¿eh? Sí, probablemente. Yo pienso en mi viejo, que mi viejo murió más chico que yo, murió con 51. Muy joven, pero pienso en mi viejo con esa edad y era un señor. ¿Pero no te pensás que eso pasó antes ya, esto? Es probable Está que más sí, acelerada la idea ahora y parece que todo fuera más rápido y que entraran más cosas en poco tiempo. Pero que alguien de 50 pirulos estuviera obsesionado con los muñequitos de una franquicia cinematográfica de la década del 70, de su niñez, de cuando tenía 5 años, 6 años, 4 años, no era común, me parece, no era común. Y por ahí yo tengo un amigo que, bueno, tuvo que esconder la maqueta del halcón milenario para que los hijos no se la rompieran. Estamos como en ese universo, me parece. ¿Vos decís que cuando te ven con una remera de Star Wars, tus hijos se ríen un poco? Y yo anhelo un mundo en el cual mis hijos sean contadores, sean escribanos, sean arquitectos, y me digan, pero gordo, sacate esa remera ridícula y conseguite un trabajo honesto. Pero bueno, quizás también nuestros padres vivieron, en vez de macaquitos y historietas, vieron la guerra, ¿viste? Sí, claro. Pero en general ellos tenían un conflicto que era hacia sus padres, ¿no? Siempre sus padres eran conservadores, sus padres eran los que no los entendían, sus padres no entendían nada. Y nosotros estamos todo el tiempo tratando de explicarle a nuestros hijos que nosotros entendemos todo perfectamente y que claro que sí. Ponete ese piercing tranquilo. Claro, dale nomás, ese tatuaje, pero vamos y nos hacemos un tatuaje juntos. Y ellos no quieren eso, claramente, porque nos ven como unos viejos chotos. Entonces creo que hay un tema ahí que hay que aprender a regular, y que me da a mí la sensación de que
por momentos me parece que es bueno, por momentos no, pero el crecimiento de la expectativa de vida, lo que vos decías, la informalidad en los trabajos que hemos tenido nosotros que nos formamos en los 90, que todavía no hablamos mucho de eso, de lo salvaje que fue la década del 90, una década salvaje que instauró unas cuestiones que son muy nocivas, por ejemplo, nuestros aportes. Yo el otro día saqué un cálculo de mis aportes, creo que en una FAP me corresponden 5.000 pesos de jubilación. O sea, pero estás bien. Estoy increíble. Y vos decís, me imagino yo jubilado dándole a comer a las palomas dentro de 10 años y la verdad es que no, y probablemente también esté ocupando un lugar en el que esté molestando a otras personas. También estamos viviendo en este país una baja en la tasa de natalidad gigante que también te hace preguntarte cómo evoluciona una sociedad en la que nacen menos niños de lo que deberían para que esa sociedad subsista. Creo que en los minutos que nos quedan, podríamos hablar de esto bastante más, se me ocurren un montón de cosas para decir, pero me las voy a guardar y me las voy a bancar. Porque, viste, como soy el conductor, podría hacerme el loco, pero no, me la voy a bancar. No, ahora cuando me vaya, las decís. Ahora nos vamos juntos. No, pero esto que estás diciendo, de alguna manera conecta con tu libro. ¿Viste? Creo que en el libro a lo mejor estás haciendo un poco de catarsis, futurología, y no se te ve tan pesimista. Porque en el libro, sin entrar en el detalle del libro, la visión que tenés del mundo en el que estamos y el que se viene, de alguna manera está compensado por una cosa muy amorosa. Y en ese sentido, tus hijos te pensarán como un viejo choto, pero amoroso. Y eso es una cosa que me parece divino, porque hoy hablamos mucho del amor y de la importancia que, de alguna manera, sobre todo para esta generación y de hombres, fuimos educados para no llorar, ¿viste? Y es un horror. Así que recomiendo a todos que consigan el libro Revolución Robot, de Marco Caltieri, que está en el Alfaguara. ¿Te toca presentarlo en la Feria del Libro? Sí, en la Feria del Libro Infantil, creo. Claro. Ya tengo fecha. Yo también. 8 de junio. ¿Cuándo vas vos? Yo voy el 10, creo. Bien. Junio. Bueno, nos vamos a ver ahí. Nos vamos a ver ahí, rodeados de adultos. Sí, claro, no van niños a la Feria del Libro. Señores, lleven a sus hijos a la Feria del Libro, por favor. Yo, niño, no iría de ninguna manera a una Feria del Libro. Me va a echar la editorial. Bueno. Bien echado. Bien echado estarás.